Si no podemos ver un problema, no podremos solucionarlo. Kimberly Crenshaw, activista y feminista. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Desde donde nos estés escuchando, el podcast Nueva Opinión, Opinión Joven. El lugar para hablar de aquello que a todos interesa, pero no todos hablan. Y nosotros somos Daniela, Said y su servidor, Ricardo. El día de hoy vamos a hablar de los riesgos y seguridad en los adolescentes, desde nuestra perspectiva, vista en la telesecundaria 399, tomando como factores la infraestructura, los alimentos y nutrición, así como también las medidas contra el COVID-19. Pero sin olvidarnos, Ricardo, de la interseccionalidad, la igualdad y equidad, con sus contraposiciones como la exclusión, el bullying y lamentablemente es un detonante común como son las discapacidades. Bueno, yo creo que eso en otras telesecundarias, ya que en la que nosotros estuvimos, en la telesecundaria 399, por lo que estuvimos ahí, superficialmente no había riesgos. Y pienso yo que es más un lugar seguro, ya que pues es conocido como una escuela estricta y como pues donde está todo muy resguardado. Sin embargo, algo que sí noté fue la exclusión. Y eso por parte de un profesor y por un detalle pues lo que yo alcancé a observar. Pero bueno, eso ya lo explico más adelante. Así es, y tienes mucha razón. Pero antes de entrar de lleno con el tema, es necesario primero conocer qué es un riesgo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el factor de riesgo es cualquier situación que sugiera que una persona pudiese incrementar su posibilidad de sufrir algún daño, bien sea como consecuencia de alguna enfermedad o para algún daño físico. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan ningún peligro, pero si se juntan, se convierte en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sí es, compañera, además de que no nos olvidemos de que los factores de riesgo se subdividen a su vez en algunos tipos, por ejemplo, el físico y biológico, que pues son los más presentes en las escuelas, debido a agentes, por ejemplo, hoy en día en biológico nos podemos encontrar con el COVID-19, la influenza estacionaria o la gripe, que bueno, son los más comunes. En cuanto a los físicos, yo el que más alcancé a notar fue en cuanto a la telesecundaria, pues fue el pequeño barranco que estaba en la cancha junto al comedor, que pues algún niño puede, jugando de algún modo, se puede tropezar, caer y sufrir una lesión, que eso pues es algo también, un factor de riesgo. Poniendo otro ejemplo de un factor de riesgo que se encuentra en la telesecundaria 399, podría ser que en la parte superior de la escuela se encuentra la carretera nacional. Algunos automóviles pasan a exceso de velocidad y en las mañanas los alumnos transitan por esta vía, así como también a la hora de la salida, algunos alumnos utilizan esta misma ruta, lo que podría ocasionar algún accidente. Otro factor de riesgo que podemos mencionar en la telesecundaria es la adicción. La mayoría de expertos creen que cualquier persona puede volverse adicta al alcohol o a algunas drogas. Algunas sustancias como la nicotina y la heroína son tan altamente excesivas que al usarlas en exceso o a diario puede conducir a la adicción en cualquier persona. Sin embargo, la mayoría de personas que prueban una sustancia no progresan a un uso intensivo o a una adicción. Dicho esto, cualquier consumo de sustancia durante la adolescencia es una preocupación. El cerebro humano continúa desarrollándose hasta bien entrados los 20 años, lo que hace que los años adolescentes sean un momento crítico para establecer un comportamientos y hábitos saludables. El consumo de sustancias durante estos años crea un potencial de variedad de efectos negativos a largo plazo. El 90% de las adicciones comenzaron a consumir sustancias en su adolescencia. Claro, como tú lo mencionas, este factor de riesgo que son las drogas, pues es algo que yo creo que se encuentra en la mayoría de las escuelas del país. Pero yo opino que pues que es menos en la telesecundaria de hombres porque pues la seguridad y lo estricto es mayor. Además de que algo que me llamó mucho la atención fue en cuanto a la nutrición, que pues que tienen un comedor en el cual se le da de almorzar a los alumnos, lo que impide que tengan una mala alimentación. Sí, exacto.
De hecho, a mí la maestra con la que estuve haciendo las observaciones me mencionaba que en la escuela cuenta con una nutrióloga que es la que supervisa todos los alimentos que los alumnos consumen dentro del comedor. También no sé si recuerden cuando estuvimos la semana de observaciones, estuvimos viendo que a los alumnos no se les permitía la entrada o estar cerca de la cocina para así no poder provocar un accidente. Además de que para entrar al comedor iban de 5 en 5 hasta llenar las mesas, que es algo que yo opino que está muy bien, pues así se evitan muchos accidentes. Yo creo que todo esto que menciona el compañero es importante para reducir los riesgos y para la prevención de accidentes en la cocina, como puede ser pues los cortes, los pinchazos, y estas medidas preventivas que se llevan a cabo son conservar los cuchillos y utensilios de corte, capacitar a todos los empleados que laboran en la telesecundaria 399 en el buen uso de la maquinaria, que pues puede ser la estufa y los equipos de área de una cocina. De esta manera vamos a promover la prevención de accidentes y asimismo salvaguardar la integridad física de todos los estudiantes de la telesecundaria 399 Alumbres. Algo que también me comentaba mi docente es que durante la cuarentena, durante la crisis sanitaria por el COVID-19, a los alumnos se les dio clases en línea, algo que no pasaba en otras escuelas, y pues que también esto ayudó mucho a que los alumnos no tuvieran dificultades académicas como otros alumnos de otras instituciones. Sí, exacto. De hecho, los alumnos con los que estuve eran muy aplicados y contaban con un muy buen aprovechamiento académico. También me percaté que es un grupo muy unido y solidario, ya que si algún compañero no comprende de todo el tema, se apoyan entre sí para que se logre comprender mejor y de esta manera culminar las actividades propuestas. Por otra parte, también vimos que aún hay medidas de prevención para los contagios, como lo son el lavado de manos, la aplicación de gel antibacterial, pero sin dejar a un lado que muchos alumnos ya no usan el cubrebocas, que también pues es algo que perjudica de algún modo. Tienes razón, Daniela, pero yo también creo que otro factor que ha ayudado y ha contrarrestado un poco a este factor de no usar cubrebocas es que no todos los grupos conviven a la par. Pues los horarios de almuerzo lo impiden, a lo mucho conviven 4 grupos juntos de los 15 que hay, y bueno, esto de todos modos pues es una cifra muy grande de esos 4 que conviven, pero pues yo creo que también esto ha ayudado pues un poco a evitar esos contagios de COVID o de alguna u otra enfermedad que se transmita mediante el contacto. Y cambiando un poquito el tema, y que también es muy importante de recalcar, es el lado de la no discriminación, la igualdad y la equidad. ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto, pero antes hay que definir qué es la discriminación. Para las Naciones Unidas, discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o resultado anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades. Para Campbell, la noción de igualdad se ve simplificada en que el placer de una persona es tan importante como el de cualquier otra. Su placer es tan importante como el mío y mis deseos tienen un valor moral igual de cualquier otra persona. Y la ONU define a la equidad como un principio ético normativo asociado a la idea de justicia. Bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja. Un ejemplo de equidad que se lleva a cabo en la telesecundaria 399 Alumbres es la equidad de género. Lo podemos visualizar cuando creamos grupos donde hay hombres y mujeres, donde tenemos un trato equitativo para todos sin importar el género, puntuar bajo las mismas normas para todos, proyectar actividades donde participe el hombre y la mujer y sobre todo valorar el esfuerzo de ambos géneros. Es importante que la sociedad actúe con la equidad y sea inclusiva para lograr un desarrollo social y con ello fomentar los principios de la democracia y soberanía de una sociedad. No solo para darles una introducción a la vida adulta a los estudiantes, sino para que reconozcan y sepan los tratos equitativos y la importancia de ellos en la actualidad. Entrando a este tema de
pues de la igualdad y de la exclusión, de la discriminación, yo observé un tema referente a esto en exclusión, y por parte de un docente, que fue lo que pues un poquito como que lo que más sentí, lo que más me enojó, porque tengo un alumno que tiene discapacidad motriz, ya que no cuenta con la extremidad superior izquierda. Sin embargo, pues para esto nos comentaba la maestra Sail que pues hay diferentes actividades para abordar este tipo de temas, ¿no? Para que también el alumno se pueda integrar y haga educación física. Sin embargo, este docente es precisamente de educación física, no hizo ninguna de estas actividades. Al contrario, hacía actividades que pues se requerían de esta extremidad, y pues yo sentí que el alumno pues sí hizo eso como que se sintió excluido y puso una cara triste, a lo que yo reflejo que pues sí sintió feo de que el profesor lo pusiera a ver que sus compañeros podían hacer esas actividades y pues él no puede por su discapacidad. Algo que pues la verdad sí, a mi parecer sí está mal. Un ejemplo de equidad que noté en el salón de clases en el que me tocó observar fue que la maestra sentó a los alumnos de forma inclusiva. Es decir, que los hombres y las mujeres se mezclaban. La convivencia con el otro género es buena manera de romper con estructuras de separación. Y de esta forma, tanto alumnos como alumnas convivían de una manera sana, sin estereotipos ni perjuicios. Por último, podemos concluir que, si bien las telesecundarias son escuelas para educar y ser un segundo hogar para los adolescentes, muchas veces hay situaciones que hacen que los pongan en riesgo, o por el contrario, sirven como los únicos lugares donde los adolescentes pueden tener una buena atención y los pueden tomar como un segundo hogar. A la discriminación. Yo veo a esta como la que ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien, simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Y esto es todo por este episodio de Nueva Opinión, Opinión Joven, el lugar para hablar de aquello que a todos interesa, pero no todos sabrán. Hasta la próxima.